Bueno, vamos a dar inicio a la tutoría número 3 de compras y abastecimiento. Ya anteriormente, en las tutorías previas, hemos visto un poco el rol que tiene el área de abastecimiento y compras dentro de una compañía. Hemos visto que es un área estratégica, que es importante que esté alineada con lo que es el norte que tiene la empresa, su visión, su misión, sus objetivos, y que es un área que no puede trabajar de forma aislada. Es un área que tiene que ir muy alineada con todo lo que la empresa necesita, este, abastecerse para poder realizar sus operaciones. Entonces, ya hemos visto que tiene un papel muy importante, un papel de mucha coordinación, comunicación con otras áreas, y también pues vimos la forma de seleccionar proveedores, cómo podemos hacer una negociación, cómo podemos evaluar cuáles son las características que debe cumplir un proveedor para que sea seleccionado, cuál es la forma de nosotros poder medir si un proveedor es bueno a través de una evaluación de proveedores. Y toda esta parte pues ya la hemos visto tanto en la forma teórica y también pues hemos hecho actividades donde hemos puesto en práctica esto. Hoy vamos a ver un poco la parte de identificación de las necesidades. ¿Cómo se determina qué es lo que se requiere comprar? Este rol no siempre es desempeñado por el comprador. Muchas veces lo que son las necesidades vienen previamente definidas por otras áreas. Sin embargo, es importante conocer cómo surgen esas necesidades. Y también en algunas áreas o algunas empresas, este rol o estas responsabilidades también recaen sobre el área de compras. Entonces, de ahí la importancia de que conozcamos cómo se debe realizar este proceso. Entonces, vamos a enfocarnos primero que todo en la identificación y especificación de las necesidades. Entonces, cuando hablamos de identificación de necesidades, nos referimos a cómo detectamos, cómo determinamos que algo se requiere. Y las especificaciones se refieren a las características o cualidades que debe cumplir el material que necesito abastecer. Entonces, para identificar las necesidades, hay que primero tener la forma de determinarlas, de calcular cuánto necesito, cuándo, con qué características, en qué volumen, y estas necesidades tienen que ser transmitidas al proveedor de una forma clara para que realmente lo que el proveedor nos entregue corresponda y cubra las necesidades que tengo. Entonces, es importante definir el tipo de necesidad que tengo, la naturaleza en cuanto a lo que es el tipo de material, y también esta definición, perdón, de necesidades va muy ligado al tipo de empresa, ¿verdad? Dependiendo del rol del negocio que tenga, dependiendo del tamaño de la empresa, así mismo va a ser su proceso de detección de necesidades, y también la ubicación geográfica. Por ejemplo, si yo tengo una empresa pequeña, muchas veces el proceso de detección se hace de una forma muy empírica y se va haciendo básicamente con reposición. Es decir, material que se me va acabando es lo que voy comprando. Este, en otros casos, disculpe, hay alguien que tiene el micrófono encendido, si lo puede apagar, por favor. Gracias. Las empresas más grandes a veces, aunque detectan sus necesidades con ciertos sistemas, también hacen compras por volúmenes o toman otro tipo de decisión para poder adquirir mejores condiciones de compra, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, el volumen, del tamaño de la empresa, perdón, van definiendo la forma en que van a hacer este abastecimiento. Otro punto importante es la ubicación de la organización. Si una empresa, por ejemplo, tiene que estar trayendo materiales de otros países o tiene que hacer importaciones, pues también eso va a afectar el volumen de materiales que va a adquirir, porque le sale mucho más económico estar haciendo compras por volumen, haciendo un solo trámite de importación y consolidando carga, que estar haciendo compras pequeñas.
Entonces, para poder determinar las necesidades, hay que saber qué tipo de necesidades son las que tengo. En algunos momentos hay algunos materiales o compras, perdón, que son estratégicas. Esas compras se hacen de forma única o esporádicamente. Por ejemplo, voy a hacer una ampliación de mi planta de producción, entonces compro una máquina. Esa máquina requiere ciertas especificaciones técnicas, requiere ciertos análisis, estudios y una recopilación de información y un análisis con diferentes áreas para determinar, ok, qué es lo que necesito, cómo lo voy a instalar, dónde lo voy a ubicar. Todo ese tipo de compras requiere un tiempo de planeación más extenso, especificaciones más rigurosas. Seguramente van a requerir después temas de instalación, temas de seguimiento postventa y garantías. Esas compras estratégicas requieren realmente un, un análisis bastante fuerte antes de realizarlas. Las compras tradicionales son compras normales que se hacen para reabastecer o para mantener una operación normal. Esas compras por lo general pues tienen ya procedimientos muy establecidos y son muchas veces repetitivas. Y pues las compras actuales o adicionales, que son compras básicamente, ya yo hice una compra normal y ocupo reabastecer X producto, ¿verdad? Entonces son compras que son muchas veces complementarias. Ok, ahora vamos a ir tal vez yendo un poquito más a fondo, dependiendo del tipo de compra, asimismo es el tipo de análisis que hacemos y así son los criterios que utilizaríamos para tomar las decisiones de compra. Entonces, cuando hacemos una compra hay que analizar ciertos criterios estratégicos. Por ejemplo, cuánto va a ser la inversión, cuánto es el impacto económico que va a representar esta compra y cuánto tiempo voy a tardar en recuperar esa inversión realizada. Este tipo de análisis, por lo general se toma en cuenta la parte de finanzas para ver también temas de retorno de la inversión y, y también, obviamente, saber el flujo de caja disponible para poder realizar ese gasto. Otro punto importante es el análisis ABC. El análisis ABC se basa en el criterio de Pareto, que no sé si alguno de ustedes lo recuerda, que es el 80-20, también se conoce así. Entonces, el 10% de las necesidades representa muchas veces el 70% del gasto corporativo o el 80%. De igual forma se puede ver como cuando hacemos análisis Pareto puede ser 80-20, es decir, el 20% de las necesidades representa el 80% del gasto corporativo. Es decir, en pocas compras está concentrado el mayor volumen de gasto. Es decir, las compras pequeñitas del día a día no representan tal vez un impacto muy fuerte. Por lo general son inversiones muy específicas que realmente impactan la parte financiera. Entonces, es importante cuando se hacen compras estratégicas también estar muy alineado con la metodología y con lo que es la planeación estratégica, los objetivos y metas a mediano y largo plazo. Es importante reducir el riesgo. ¿Cómo reducimos el riesgo? Bueno, a través de una investigación de qué tipo de empresa es la que nos está dando el servicio o el bien, qué respaldos tiene, qué garantía, prestigio, tamaño de la empresa, solidez económica, referencias de otros compradores, en fin, toda la información que nos pueda indicar qué tipo de empresa es la que estamos contratando. También tener acceso a nuevas tecnologías, o sea, que realmente lo que estemos comprando sea algo que tenga acceso a las nuevas tecnologías, que sea algo que sea, que sea la vanguardia. Y otro punto importante es el aseguramiento de suministro, es decir, que normalmente puedan seguir proveyéndonos los materiales, que no haya falta de continuidad que pueda poner en riesgo la operación.
También importante los beneficios competitivos y la imagen corporativa y reputación de la empresa que nos va a dar el bien o servicio. Normalmente hay ciertos criterios que se utilizan para compras tradicionales. Esos criterios van relacionados primero a la calidad. Cuando hablamos de calidad, recordemos que la calidad no solamente es algo subjetivo, sino que estamos hablando de una calidad que realmente podamos medir a través de la satisfacción de los requerimientos. Yo puedo saber que un producto o un bien es de calidad si se adapta o cumple con los requerimientos que yo necesito. Entonces, esa calidad se mide muchas veces en la funcionalidad y es decir, cuando yo ya empiezo a trabajar con el bien, darme cuenta si realmente es funcional, si tiene la vida útil que estoy esperando y, por supuesto, la conformidad con las especificaciones técnicas. Aquí es importante que las especificaciones sean lo más claras posible para que precisamente el proveedor pueda cumplir con esos requisitos. La cantidad es importante que cuando yo hago una compra y yo estoy esperando 1000 unidades, son 1000, no 999, porque esa unidad faltante probablemente yo la voy a necesitar. Entonces ya una unidad menos que me llegue ya es para mí un problema. Entonces hay proveedores que tal vez no te dicen que no tienen la cantidad suficiente, sino que simplemente te despachan menos. Y eso pues puede traer un impacto, porque probablemente yo tenga una producción planificada y no voy a poder cumplir con lo que tengo estipulado. Entonces, aquí es importante eso. A veces hay proveedores que le dicen a uno, bueno, es que no tengo todo lo que usted necesita, pero le puedo hacer entregas parciales. Eso es válido, pero por lo menos tener la claridad de que nos van a entregar lo que estamos necesitando. Eh, Otro punto importante es el cumplimiento de las fechas acordadas en la entrega. Por lo general, muchas veces las empresas compran con cierta anticipación precisamente para evitar ese riesgo, pero muchas empresas están buscando cada vez tener menos inventario, tener menos necesidad de estar almacenando materiales y recurren a trabajar, por ejemplo, justo a tiempo. Entonces, en un esquema de trabajo justo a tiempo, cualquier atraso puede hacer un impacto en la operación. Entonces, es importante que esa parte siempre se pueda medir y exigírsela al cliente, al proveedor, perdón, desde el momento que se hace la orden de compra. La parte de precios, sumamente importante. El precio, pues, es uno de los criterios que se toman para tomar la decisión de un proveedor. Pero si, por ejemplo, yo le compro a un proveedor y me cotiza y luego me dice, sí, pero es que si usted, ese precio que le di no tiene impuesto, por decirle algo, ya entonces ya tenemos un pero, ¿verdad? Que tal vez yo comparé con otros proveedores y los otros sí incluían el impuesto. O que te diga, por ejemplo, ese precio era hasta tal fecha, pero ya aumentó y nunca te lo comunicó, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es importante que queden bien estipuladas en la orden de compra. Decir de una vez, bueno, el precio es tanto y la vigencia de la oferta es hasta tal fecha. Entonces ya uno sabe que después de esa fecha es posible que el precio varíe. En cuanto a servicio, es importante tener en cuenta los proveedores que dan servicios por venta, por ejemplo, como mantenimiento, capacitaciones, asesorías, eh, inspecciones y reparaciones. También otro servicio importante es el servicio de transporte. Si yo estoy comparando dos proveedores con condiciones muy similares, pero uno me da el transporte gratis, ese es un plus, ¿verdad? Entonces es importante siempre tener en cuenta todos esos criterios que mencionamos aquí. Otros criterios que actualmente se utilizan son los criterios financieros, por ejemplo, como es el rendimiento de los activos o de la inversión, ¿verdad? Es importante saber qué tan rápido yo voy a recuperar el dinero que estoy invirtiendo. El riesgo, ya les comentaba, el riesgo operativo, financiero y de reputación. Si yo, por ejemplo, contrato a un proveedor y me entrega un material de baja calidad y yo lo revendo,
estoy poniendo en riesgo la reputación de mi empresa. De igual forma, si yo lo utilizo para hacer una producción y me falla el material en el proceso, estoy poniendo en riesgo mi operación. Entonces, es importante medir todos estos riesgos antes de adquirir el contrato con un proveedor. Impacto ambiental es otro punto importante, más ahora que estamos trabajando, buscando ser amigables con el medio ambiente. También hay muchas empresas que están tratando de ser carbono neutral. Hay otras compañías que están trabajando en buscar precisamente proveedores que le den cierta garantía que están haciendo un buen manejo de sus desechos. Entonces, todo ese tipo de aspectos es importante tomarlos en cuenta. En cuanto a innovación, es importante tener proveedores que estén siempre a la vanguardia, viendo qué mejoras hay, qué cosas se pueden hacer diferentes, etc. Cumplimiento y transparencia en las regulaciones, es decir, que sea un proveedor que realmente esté alineado con la normativa. Entonces, buscar un proveedor que siempre esté alineado con eso. Y hay factores sociales y políticos, como por ejemplo proveedores que realmente estén, de acuerdo con todas las normas que tiene establecido el gobierno. Bueno, ahora vamos a ver un punto que es las categorías de las necesidades. Es decir, cuando yo voy a comprar a un proveedor, ¿para qué compro? ¿Qué uso le voy a dar al bien que estoy adquiriendo? En este aspecto, hay varios tipos de compras. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de venta al público, de reventa, ¿verdad? Como una tienda de ropa o una ferretería. Yo en ese caso adquiero productos para hacer reventa. Son productos a los que yo no le voy a hacer ningún tipo de transformación, simplemente lo adquiero de un proveedor, lo almaceno y lo vendo. Ese es el producto de reventa. En este tipo de servicios no se da ningún servicio adicional. Por lo general son márgenes pequeños, márgenes de ganancia pequeños, y el riesgo de este tipo de negocio es que si yo adquiero un bien o un artículo, un producto y tiene algún defecto, yo voy a vender eso mismo, ¿verdad? Entonces, ese es un riesgo de mi imagen también, hay que tener un buen proveedor. Esos son muchas veces detallistas, distribuidores, agentes, depósitos, son este tipo de negocios que no hacen ningún tipo de modificación, simplemente compran, almacenan, despachan. Entonces, esa es una necesidad específica y por lo general este tipo de necesidades se surten bajo un análisis del comportamiento de las ventas anteriores. Hay otro tipo de necesidad, que son las materias primas y semiprocesadas. Estas son materias primas que yo adquiero para procesarlas dentro de mi operación. Entonces, estas materias primas, por lo general, yo les voy a dar un proceso de transformación. Entonces, de la calidad de esa materia prima va a depender mi producto final. Por lo general, estos materiales se hacen un análisis previo muy importante antes de escoger un proveedor, se hacen pruebas de calidad, se piden especificaciones, se hacen ensayos, etcétera. O sea, en este tipo de negociación no es tan fácil como cotizo y te compro por precio, ¿no? Aquí hay un análisis más profundo para poder seleccionar cuál es la materia prima o el producto que va a cumplir la necesidad que yo tengo. Entonces, aquí en este caso,
por lo general hay compradores grandes, son volúmenes importantes. Los precios del mercado por lo general ya están muy definidos, es más, los precios los fija la oferta y la demanda. No son precios regulados ni siquiera por el mismo productor o vendedor, sino que muchas veces van en función de esto. Por ejemplo, ahora, en este momento, precisamente, hay un aumento de muchos precios de materia prima, precisamente porque hay escasez de algunas materias primas y hay unos costos muy altos en lo que son las importaciones por la escasez de contenedores. Entonces, por ejemplo, las resinas han estado muy escasas. Entonces, eso impacta. Esa materia prima se utiliza en casi todas las empresas que hacen plásticos. Entonces, el hecho que esa materia prima aumente a nivel mundial tiene un impacto y eso obviamente va a afectar mi producto terminado. Otro tipo de necesidad son las partes, componentes y empaques. Estos muchas veces ustedes los van a encontrar con unas siglas que son MRO. Eso significa mantenimiento, reparación y operación. Son siglas en inglés que básicamente son artículos como por ejemplo tornillos, apagadores, piezas pequeñas, fitinería, todo lo que es materiales pequeñitos, eléctricos, que son de fácil adquisición, se encuentran en cualquier lado, cables, todo el tipo ferretería, ¿verdad? Ese tipo de materiales son económicos, se encuentran fácil, no es tan relevante en muchas ocasiones la marca. Entonces, básicamente aquí muchas veces las empresas adquieren compras de volúmenes importantes para no estar cotizando y comprando con frecuencia. Entonces, esta parte es, ese tipo de artículo por su bajo costo, por lo general, se manejan volúmenes importantes para no estar repitiendo los procesos. Otros son los MRO, bueno, los que hablaba ahorita, que son los MRO, son estos, perdón. Y estos más bien, esos componentes son, disculpen, les dije mal, este MRO es lo que les acabo de decir. Y estas partes y componentes y empaques son materiales más que todo para proteger la materia prima, por ejemplo, tarimas, plásticos de embalaje, cajas de cartón, etcétera. Los bienes de capital son lo que son artículos que requieren una inversión fuerte. Por ejemplo, si yo compro equipos de cómputo, ocupo materiales, bienes importantes que representan una inversión, o por ejemplo compro camiones, compro vehículos para la empresa en general. Estos llevan una depreciación y por general son inversiones que se hacen a largo plazo. Otro tipo de necesidades son los servicios. Los servicios, bueno, son intangibles, ¿verdad? Los servicios muchas veces no son tan sencillos en el sentido que hasta no obtenerlo no sabemos la calidad, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que basarnos en la reputación del proveedor, en la experiencia previa, pero los servicios pues tienen esas desventajas a cierto punto, porque uno un bien lo adquiere y no le sirve, lo cambia, pero un servicio muchas veces hasta que ya esté dado nos damos cuenta si funcionó o no. Entonces es importantísimo que las especificaciones sean muy claras y que además de eso haya un proveedor que realmente nos dé una cierta garantía de lo que estamos haciendo, recibiendo, perdón, o comprando. Ahora, ya sabemos los diferentes tipos de necesidades. Ahora sí, ¿cómo se las voy a transmitir al proveedor? ¿Qué le voy a decir yo al proveedor para que él sepa qué es lo que me tiene que entregar? Entonces,
hay varios elementos que son importantes al momento de yo hacer la descripción. Por ejemplo, uno es la marca. La marca es importante siempre definirla si es relevante. A veces, y da igual una marca que otra, como le decía, un tornillo, y muchas veces uno ni sabe qué marcas son, simplemente es un tornillo. Pero si, por ejemplo, yo voy a comprar un motor, ya es diferente. Yo necesito ciertas marcas. O, por ejemplo, si yo tengo un equipo específico que tiene una marca de repuestos, que es la que siempre he utilizado y me ha dado un buen resultado, no voy a estarlo cambiando. Entonces, la marca es importante siempre y cuando sea relevante. A veces pasa que, por ejemplo, se hace una orden de compra y se coloca una marca y al final tampoco es tan relevante y tal vez eso limita la participación de algún proveedor que tal vez no tiene esa marca, pero tiene un equivalente que es igual. Entonces, en esa parte depende mucho de que el usuario realmente nos indique si la marca es indispensable, ¿verdad? O igual se refiere a eso que les acabo de decir. Y yo puedo decir, bueno, me sirve X marca, pero no pasa nada si me dan una marca con las mismas características, no me importa, siempre y cuando cumpla el requisito. Puede ser un genérico que me funcione, ¿verdad? Eh, en algunos casos se ocupan especificaciones, que son las características físicas, químicas, del material. Por ejemplo, el tipo de materia prima que debe utilizarse, dimensiones, características físicas. Y también, ¿qué espero yo del desempeño? Durabilidad, garantías, etcétera. Y en ocasiones, cuando se hace un diseño específicamente, se requieren a veces planos de ingeniería para poder saber que poder comparar que lo que me están entregando corresponda a lo que yo estoy negociando. También hay otros métodos, por ejemplo, muestras, cuando compro algo por primera vez, por ejemplo, o tal vez yo no tengo las características del material, pero sí tengo un material o un producto que, que tal vez se me dañó, qué sé yo, se me dañó una pieza de un motor y lo tengo ahí, pero no tengo las especificaciones, una pieza X, ¿verdad? Entonces yo le doy al proveedor, o por ejemplo, si ocupo diseñar algo y sé cómo lo quiero, tengo un prototipo, pero no tengo nada igual. Entonces, esas muestras le sirven al proveedor para que pueda entregarnos lo que yo estoy necesitando. Otras fuentes de especificaciones son los estándares individuales, ¿verdad? Que son estándares de cada empresa que tiene propiamente definido. Hay otros que son más universales, ¿verdad? Que son generales. Y a veces hay algunos requisitos que son gubernamentales o legales, incluso ambientales. Por ejemplo, si yo en este momento voy a comprar un servicio, por ejemplo, voy a hacer una actividad de la empresa y les digo que quiero cierto tipo de equipo, de material para servir la comida, por decirle algo. Y ellos llevan unos platos para que la gente se lleve la comida y son de estereofón, por ejemplo. Eso ya está prohibido. Ya estamos incumpliendo un requisito legal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ese es un ejemplo sencillo, tal vez hay otras cosas más delicadas, por ejemplo, lo que les decía ahora, hay empresas del gobierno que para contratar ciertos servicios, ellos preguntan qué tipo de manejo le dan a todo lo que son sus desechos contaminantes, ¿verdad? Entonces, piden ciertos certificados, cierta información para poder adquirir la contratación. Es importante tratar de que las especificaciones cada vez sean más simples y más estandarizadas. Entonces, aquí es importante definir el tamaño, el diseño, el tipo de calidad que estoy requiriendo y si existen algunas características técnicas o de ingeniería que tienen que cumplir. Aquí en este sentido,
es importante, por ejemplo, si alguno de ustedes dentro de las empresas que están trabajando, trabajan en la parte de bodegas, por decir, o inventarios, cuando uno define las especificaciones del material, es importante que tengan todas estas características, porque eso le va a facilitar después el trabajo al comprador. Ya el comprador, cuando va a adquirir algo, tiene toda la información relevante dentro de la descripción. Entonces, eso es importante que esté establecido. Dimensiones, color, tamaño, material, etc. En cuanto a simplificación, se refiere a no tener una gran variedad de materiales y de diseño, sino que tener la menos cantidad que cumpla con lo que requiere la empresa. Entonces, hasta aquí llegamos a cómo expresar lo que necesito. Cómo decirle al proveedor, esto es, estas son las características, estas son las cantidades, estas son las dimensiones. Entonces, ya después de esta etapa, ya seguimos con la etapa de definir la cantidad de inventario que voy a manejar. Entonces, en esta etapa, ya vamos a pasar a definir qué cantidad necesito. Ya sabemos qué necesito, ahora sí cuánto necesito. Entonces, para poder determinar las cantidades que necesita una empresa para su operación, va a depender del tipo de material que estoy adquiriendo. Para yo calcular esto, va a estar en función de si es un material que yo utilizo para producir, si yo lo utilizo para revender, si mantengo inventarios que cada cierto tiempo lo reabastezco, etc. Entonces, dependiendo de esa metodología, así voy a definir la cantidad de inventario que voy a necesitar. Entonces, vamos a pasar ahorita a ver cuáles son ese tipo de análisis que tenemos que hacer. Entonces, para nosotros poder saber la cantidad de inventario, primero, las decisiones de cuánto comprar dependen de el uso programado que yo tengo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo picos de producción o picos de venta, en esos meses los volúmenes van a aumentar, obviamente, ¿verdad? Entonces, a veces las empresas incluso compran con cierta anticipación. Dependiendo del momento en que voy a utilizar el material, así mismo va a ser el proceso de compra. A veces cuando se hacen compras programadas, por ejemplo, que son importaciones, se tiene que hacer una planificación previendo que son 3 meses de que dura la importación. La planificación muchas veces se hace con 6 meses de anticipación para poder contar con el material cuando se necesita. Después, las metas organizacionales, lo que la empresa espera en cuanto a calidad, cantidad y entrega. Después, otra parte es la reducción de los plazos. Es decir, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con justo a tiempo, trabajo bajo una metodología que requiere niveles de inventario muy bajos, trato de tener poco espacio de almacenamiento para no incurrir en costos, y esto me implica a mí que tengo que tener proveedores que sean muy cumplidos, proveedores que no me vayan a atrasar las entregas, porque eso me va a impactar directamente en mi operación. Otro punto que se usa en algunas empresas, pero esta metodología sí requiere un trabajo muy cercano con los proveedores, es el BMI, que significa inventario administrado por el proveedor. Esas son siglas en inglés que significan eso. Y este tipo de inventario se da cuando hay una relación muy cercana con el proveedor y se busca que el proveedor sepa cuánto necesito tener en inventario, cada cuánto voy a pedir, cuáles son mis volúmenes. Entonces, el proveedor ya conoce prácticamente el comportamiento de mi demanda y él prácticamente me administra las entregas. Yo no tengo que estar pendiente de cuándo le voy a pedir, sino que el proveedor ya tiene toda la información relevante y tiene sus alertas y dice, bueno, ya tengo que entregarle al cliente.
porque ya su inventario debe estar en tal punto. Esto se utiliza en empresas que ya tienen una relación comercial bastante fuerte, que no tienen problemas en suministrar información de comportamiento de demanda y que tienen un buen control de sus inventarios y una comunicación muy coordinada con sus proveedores. Realmente trae muchas ventajas porque no tengo que pensar en tener un espacio fuerte o grande de almacenamiento para acumular materiales. No tengo que estar pagando por cosas que tengo almacenadas que no voy a utilizar todavía y no tengo que estar manipulando excesivamente los materiales. Entonces realmente este sistema es supremamente favorable para el comprador. Para el proveedor pues implica un esfuerzo mayor porque está adquiriendo la responsabilidad de los tiempos de entrega. Otro es reducción de costo de órdenes, que eso se da buscando precisamente tratar de reducir la cantidad de órdenes que se colocan a un proveedor y con base en eso pues ir reduciendo los costos, ya sea haciendo una sola orden grande con entregas parciales. Eso me garantiza un precio estable, me garantiza hacer una sola orden de compra, una sola aprobación y no tener que estar cotizando y haciendo órdenes cada vez que voy a reabastecerme. Bueno, para definir la cantidad también es importante tener en cuenta los temas de costo de oportunidad. Es decir, cada vez que yo compro, obviamente pues es un gasto que voy a tener. Entonces, no puedo estar comprando cantidades tan pequeñas que me impliquen comprar con demasiada frecuencia porque es poco productivo, pero tampoco puedo comprar volúmenes tan grandes que me resulte tener un inventario innecesario por mucho tiempo. Entonces, hay que manejar ese balance, ¿verdad? Ni tanto que me exceda la capacidad de almacenamiento, se vuelve inmanejable y me represente mucho dinero, ni tan poquito que me ponga en riesgo la operación. Entonces, ese balance va relacionado muchas veces con temas de costos y riesgos. Entonces, para nosotros definir, por ejemplo, cuánto voy a comprar yo, primero que todo tengo que hacer un pronóstico. Ese pronóstico lo que me va a decir es cuál va a ser mi demanda futura con base en el histórico que yo he tenido. Entonces, por ejemplo, si yo he comprado en promedio 100 unidades por mes, y ocupo reabastecer por 200 meses, por 2 meses compro 200 unidades, por ejemplo. Entonces yo me baso en una información histórica, hago un análisis y con base en el plazo que se dure de entregarme el proveedor, asimismo pues voy a definir las cantidades a comprar. Otro punto importantísimo es el tema de los costos. Esto lo vamos a ver ahorita más al detalle, pero básicamente cuando nosotros hacemos una compra, incurrimos en hay 4 tipos de costos que están involucrados. El costo en sí del producto, ¿verdad? El costo de mantener el producto en la bodega almacenado, manejarlo, pagar bodegas si fuera necesario. El costo de quedarnos con faltantes y el costo de hacer una nueva orden. Entonces, estos costos básicamente hay que analizarlos y mantener un balance entre ellos de tal forma que el punto el punto o el volumen que yo compre realmente resulte la mejor combinación para no incurrir en esos costos o minimizarlos. Hay un punto importante también cuando vamos a comprar y es la disponibilidad. Como les contaba ahorita, las resinas están escasas. Si yo sé que están escasas las resinas y mi proveedor me dice, vea, va a haber una escasez, le recomiendo que compre porque no sé si voy a tener disponible, no sé el precio que tanto aumente. Entonces, como empresa tomo medidas como adquirir mayor volumen, por ejemplo. Entonces, es un tema de disponibilidad, de no correr el riesgo de quedarme sin material. Otro punto importante es la relación precio-volumen. Muchos proveedores dan la opción de reducir precios por volumen, entonces mientras más volumen me adquieran, menor es el precio que le voy a dar al cliente.
Entonces hay que aprovechar muchas veces esos precios por volumen. Y otro punto importantísimo son los faltantes. Si yo tengo un riesgo de desaprovisionamiento, es mejor comprar un volumen más alto y así me evito una interrupción en mi operación que me pueda impactar a mi servicio al cliente. Entonces, en cuanto a cantidad y entrega, es importante, siguiendo con el tema de la cantidad y oportunidad, es importante definir las entregas versus la cantidad, lo que les hablaba ahorita. Si yo compro cantidades pequeñas, las entregas van a ser más frecuentes. Eso también implica un costo de operación, de estar manipulando el material, de estar recibiendo, de estar haciendo procesos de ingresos de materiales, procesos de pago. Todos esos procesos se incrementan si yo hago compras pequeñas. Si por el contrario hago compras más grandes, reduzco esto, pero también aumento mi volumen de material que tengo que manipular. Es importante considerar cada etapa del proceso de compra, cuánto tarda, ¿verdad? Para con base en eso también tomar en cuenta cuánto va a durar el proveedor en entregarme. Y hay que también evitar actividades que no añaden valor. En el proceso de negociación con los proveedores, si yo obtengo un proveedor ya que tiene un tiempo de estar trabajando conmigo, ya conozco que es cumplido, que me da un buen precio, es mejor muchas veces definir un contrato a largo plazo que estar haciendo continuamente cotizaciones con otros proveedores que finalmente vemos que no van a ser igual que este. Entonces, no vale la pena seguir cotizando por cotizar, mejor se hace una negociación fuerte, se saca un buen tiempo con el proveedor y se ponen los términos y condiciones apropiados para hacer una negociación y evitar estar haciendo compras y cotizaciones frecuentemente. También es importante definir lo que son las etapas tanto de los procesos de nosotros como del proveedor que implican pérdidas de tiempo que al final representan desperdicios. Bueno, vamos a hacer en este momento una pequeña pausa. No sé si ustedes tienen preguntas hasta el momento. Los escucho. No, profe. Profesora, disculpe, cuando hablábamos de costos, hablamos de 4 costos asociados, pero no me quedó claro, pues estaba la colocación de órdenes, el mantenimiento de inventarios y la que era el quedarse sin materiales. ¿Cuál sería el cuarto? Es el costo de ordenar. Son 4, son el costo del material en sí, ¿verdad? El costo de Sí. ordenar, que es el costo en que yo implico cada vez que hago una orden, que significa mientras cotizo, mientras pongo la orden, recibo las cotizaciones, hago el análisis, ese es el costo de ordenar, que ahorita lo vamos a ver a detalle. El costo de mantener el inventario y el costo de faltantes. Esos son los 4. Muchas gracias, profesora. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Hasta aquí todos vamos claros. Sí, profe. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver por qué sale esto. Bueno. Ustedes están viendo la presentación bien. Sí, profesora. Ok, es que me sale un mensaje aquí. Bueno, vamos a continuar. Les hablaba ahorita, hace un rato, de los pronósticos, ¿verdad? Los pronósticos
son predicciones que hacemos y esos pronósticos se basan en datos cualitativos y cuantitativos que nos sirven para predecir cómo va a ser el comportamiento de la demanda. Entonces, se hace con base en la información histórica. Toda la información de meses anteriores o años anteriores nos sirve para saber predecir cómo podría comportarse en un futuro. Entonces, se utiliza mucho para comprar lo que son materias primas, servicios, ensambles. Los pronósticos tienen un margen de error. No son 100% confiables, siempre van a haber algún error. Porque se basa en una información histórica que puede cambiar. Por ejemplo, vean, para muestra lo que nos acaba de pasar con todo este tema de la pandemia. Todo lo que son los negocios de servicios, de diversión, por ejemplo, de entretenimiento, y tuvieron una baja en su comportamiento de consumo de los usuarios, los restaurantes, los hoteles, ¿verdad? Entonces, ellos, con base en su información histórica, probablemente se aprovisionaron de comida y demás para atender las temporadas que venían y realmente fue diferente el comportamiento, ¿verdad? Entonces, esos son causas especiales que pueden ocurrir y afectan el comportamiento de la demanda. Entonces, pero de todos modos es una fuente de información que nos sirve para tomar decisiones. Entonces, cuando nosotros hacemos un pronóstico, podemos tener varios tipos de métodos. Los métodos cuantitativos, que es el que más se utiliza normalmente y se basa en datos históricos. Entonces vemos, por ejemplo, modelos causales que se conocen, que son los que van viendo cómo se comportan los indicadores, cómo son las tendencias. Si, por ejemplo, en el mes empiezan las lluvias, obviamente crece la demanda de artículos como paraguas, por ejemplo, ¿verdad? Escobillas de los carros, etcétera. Entonces, ese tipo de artículos tienen un crecimiento en esas épocas, ¿verdad? Y se puede ir analizando conforme al comportamiento histórico por medio de gráficas, de tendencias, etcétera. Hay otras que se llaman series de tiempo también, que lo que hacen es también ver el comportamiento cíclico, si se repite cada cierto tiempo un tipo de comportamiento, si hay variaciones, etcétera. Normalmente sentimos que lo que son los métodos cuantitativos, pues son los métodos que nos dan más confianza, ¿verdad? Porque estamos hablando de números fríos con base en una información. Sin embargo, muchas veces también se utilizan métodos cualitativos. Estos métodos se refieren a información que se deduce por experiencia de expertos, por conocimientos del mercado. Y muchas veces se utilizan esos métodos, por ejemplo, cuando vamos a introducir un producto. No sabemos cómo se va a comportar la demanda. La única forma es con base en experiencia previa de otros, de competidores o lo que hemos visto en el mercado o tal vez encuestas que hemos hecho, pero no hay datos reales, concretos, digamos, de un comportamiento histórico. Entonces, aquí dentro de los métodos cualitativos hay uno que se llama Delphi. Ese método lo que hace es que agrupa expertos y con base en cierta información histórica o de experiencia propia, perdón, hacen unas proyecciones o predicciones de cómo podría comportarse la demanda. Normalmente, y lo que vamos a ver, en lo que nos vamos a enfocar realmente, va a ser los métodos cuantitativos. Para esos métodos cuantitativos, primero vamos a depender, el tipo de pronóstico va a depender, o el tipo de proyección va a depender del tipo de demanda. La demanda, ¿qué es? El requerimiento que yo tengo, ¿verdad? Ese requerimiento puede ser independiente o puede ser dependiente. ¿Ok? ¿Qué es una demanda independiente? Es la que da por el mercado, por ejemplo, la venta de carros, ¿verdad?
¿Cómo pronostico yo la venta de mis carros? Bueno, yo tengo una agencia de carros, entonces veo cómo ha sido el comportamiento de los últimos años y puedo pronosticar que, por ejemplo, a fin de año la gente compra carros porque tiene aguinaldo, entonces son los meses de mayor venta, ¿verdad? En enero ya baja. Entonces yo tengo ya un comportamiento histórico. Entonces ese comportamiento me lo da el mercado. Pero si yo soy un fabricante de carros, mi demanda de carros, ¿verdad? Me va a generarme unas necesidades para yo poder fabricarlo. Esa es la demanda dependiente. Es decir, yo necesito 5 llantas por cada carro. Entonces, las llantas son una demanda dependiente. Van a depender de la cantidad de carros. Entonces, si yo vendo 5,000 carros, voy a ocupar 25,000 llantas. Si yo vendo 5 carros, 5,000 carros, voy a ocupar 5,000 volantes, ¿verdad? Entonces, es la demanda de las llantas del motor se llaman demanda dependiente porque van en función de otro artículo. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto voy a necesitar de un material que tiene una demanda independiente, lo hago con base en pronósticos, con información histórica. Cuando yo voy a definir cuánto necesito de materiales que son de demanda dependiente, lo hago a través de algo que se llama MRP, que es los requerimientos de la planeación de requerimientos de materiales, que eso me va a decir, bueno, por cada 5,000 carros son 25,000 llantas. Por cada 5,000 carros, yo ocupo 5,000 motores, etcétera. Entonces, dependiendo de esto, así mismo voy a ir haciendo mi planeación de los requerimientos para poder producir. Entonces, este MRP básicamente se utiliza en empresas manufactureras, principalmente porque va en función de la demanda independiente. No sé si aquí tienen alguna duda o pregunta, porque es importante que ese concepto les quede bien claro. Eso sería lo mismo que la cantidad de botones para una camisa. Exactamente. Si usted va a fabricar una camisa, si usted vende camisas y va a hacer 1,000 camisas y las camisas llevan 8 botones, entonces usted ocupa 8,000 botones, ¿verdad? Entonces, es así, es tal cual. Entonces, las demandas, apréndanse esto que les voy a decir. La demanda independiente se pronostica y la demanda dependiente se calcula a través del MRP, ¿verdad? Esos son diferentes manejos del cálculo que se hace. No sé si tienen alguna otra pregunta de esa parte. Bueno, continuando, entonces, para seguir, vamos a profundizar un poquito la parte de costos que le mencionaba ahorita. Entonces, los costos de inventario. Cuando nosotros hablamos de inventario, no podemos pensar solamente en el costo del material en sí, porque al final de cuentas, el material hicimos una inversión, lo compramos, ese es el costo del artículo en sí, pero manejar ese material dentro de una bodega implica una serie de costos que van, que afectan y definen en gran parte las cantidades que yo voy a comprar. Por ejemplo, el primer costo que hablamos es el costo de mantenimiento o posesión. ¿Qué es eso? Cuando yo adquiero un material, yo tengo que almacenarlo, yo tengo que manipularlo, tengo que tener un espacio físico. Si el espacio no me alcanza, tengo que alquilar bodegas. Entonces, todo ese costo es el costo de mantenimiento. Ustedes lo van a encontrar también como costo de posesión, costo de almacenamiento. Y ese costo básicamente va relacionado con todo lo que me implica el manejo del material. Hay otro costo que es el costo de ordenar o de comprar, que esto es lo que le mencionaba ahora la compañera, todas las actividades relacionadas con yo hacer la compra, cotizar,
negociar, si yo tengo que hacer un comité para definir lo que voy a comprar, las autorizaciones, de todo lo que implica cada vez que yo hago un proceso de abastecerme. Entonces, y estas son todas las actividades que van relacionadas desde el momento en que emito la orden de compra o hago el pedido hasta que lo recibo. Entonces, es toda esa coordinación, todo ese costo administrativo que muchas veces incurrimos. Está el costo este costo que les voy a mencionar ahora de preparación de máquina, ese se da básicamente solo en empresas manufactureras, que es cada vez que yo voy a hacer un cambio de material, tengo que hacer un cambio en el proceso para poder hacer una corrida de producción. Entonces, eso también es un costo adicional. Pero digamos que para efectos de lo que estamos analizando, no vamos a mencionarlo mucho. El otro es el costo del faltante, que es un costo a veces difícil de medir en realidad. Es el costo en que yo implico cada vez o incurro cada vez que yo requiero algo para vender y no tengo. Por ejemplo, yo revendo materiales y no tengo, estoy perdiendo ventas. Eso muchas veces es difícil de medir. O por ejemplo, tengo una empresa manufacturera y me falta un material para poder hacer mi producción completa. Voy a quedarle mal a los clientes, no voy a poder vender, voy a perder clientes, voy a perder ventas. Pero este costo de faltante es difícil de medir porque muchas veces las empresas no llevan como esas estadísticas de ventas perdidas. Pero no solamente la venta en sí que se pierde, es un tema de imagen también. Si yo a un cliente no le pude entregar porque no tengo, seguro busca otro a mi competencia, y si le gustó mi competencia se quedó con ellos y ya no volvió conmigo, ¿verdad? Entonces, ese es un costo que es complicado porque el impacto que puede tener puede ser muy negativo y muchas veces no lo podemos medir claramente. También hay aspectos como las variaciones de costos. A veces hay ciertas épocas en que algunos materiales suben de precio y tal vez estas variaciones me van a impactar también mi operación. Bueno, ahora vamos a ver algo, este proceso que se llama modelos de inventario. Aquí este punto, les voy a explicar un poco. Hay varios modelos de inventario que lo que buscan es definir qué cantidad voy a llevar yo de inventario dependiendo de mis necesidades. Entonces, hay varias formas de determinar cuánto voy a comprar. Básicamente, cuánto voy a comprar, ¿verdad? Ese es cuánto es la cantidad que me resulta más favorable y cuándo. Entonces, hay un método que se llama EOQ o cantidad económica de compra. Ese método es tal vez de los más utilizados y es un modelo que lo que busca es, tenemos una cantidad fija de compra con base en la mejor relación entre costos. Entonces, lo que busca es minimizar los costos totales. Y como les mencionaba, hay costo de mantener, costo de ordenar. Entonces, el EOQ lo que busca es el punto intermedio entre los dos. ¿De qué forma yo logro un costo total que me minimice esos dos costos? Entonces, dependiendo de eso, así defino la cantidad que voy a ordenar. Básicamente es eso, es buscar el punto en el que el costo de ordenar y el costo de mantener sean iguales. Entonces, aquí se trabaja con cantidad de reorden fija, es decir, el punto de reorden lo que me dice es cuándo pedir y el EOQ me dice cuánto pedir, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo claro, ¿verdad? Que a veces la gente enreda los conceptos. El punto de reorden básicamente te dice, es momento de pedir, pero no te dice cuánto. El cuánto lo dice el EOQ. Entonces, aquí se utilizan varias variables, como es la demanda anual, el costo de orden de pedido, el costo de compra, el porcentaje de costos de mantenimiento, y es con base en eso se calcula esta fórmula.
Esta fórmula, para que sepan, estas letras que están aquí no siempre van a ser las mismas. Los diferentes autores utilizan a veces letras diferentes. Lo importante para mí no es que se aprendan la fórmula y las letras de memoria, porque eso lo pueden ver en cualquier lugar. Lo importante es que ustedes entiendan los conceptos de qué representa cada cosa. Entonces, para explicarlo un poquito más gráfico, el EOQ lo que busca es esto. Vean, esto es una gráfica donde yo tengo el costo versus la cantidad. Entonces, mientras más cantidad compro, más va a aumentarme el costo de mantener, obviamente. Es esta línea que está aquí, la línea ascendente, diagonal. Esta línea lo que me dice es, a medida que yo compro más, mi costo de mantener va a aumentar, obviamente. Tengo más almacenamiento, tengo más manipulación, etc. Por otro lado, el costo de ordenar va a disminuir mientras mayor sea la cantidad que yo compre. ¿Por qué? Porque si yo compro volúmenes más grandes, mi frecuencia de compra disminuye, entonces no tengo que estar colocando órdenes a cada rato. Entonces, si ven, esos dos costos son inversos. Entonces, ¿qué es el EOQ? Es exactamente el puntito donde se intersectan los dos, ¿verdad? Esto es lo que me dices, este es el punto intermedio donde el costo de mantener y el costo de ordenar se me unen. Y eso define ese punto. Entonces, la fórmula esta que ustedes ven aquí es como el despeje de esa relación. No vale la pena ponernos ahorita a ver cómo se calculó el EOQ, porque es una fórmula que ya la van a encontrar en cualquier lado, pero básicamente es eso. El análisis es eso. Mi costo de ordenar va disminuyendo a medida que aumenta el volumen y por el contrario el otro aumenta y el punto intermedio me define la cantidad económica de compra. Este concepto me indican si tienen alguna duda, por favor. Bueno, continuamos entonces. Otro concepto importante que mencionábamos ahorita era el punto de reorden. Entonces, el punto de reorden lo que nos va a decir es cuándo tengo que pedir. Entonces, para yo saber cuándo tengo que pedir, tengo que tener en cuenta varios criterios, como son el plazo de entrega y la demanda diaria. Entonces, el punto de reorden lo que me va a decir es, bueno, yo tengo, vamos a ver esta gráfica. Esta es la cantidad de ordenar y este es el tiempo, ¿verdad? Entonces yo en el punto cero, el día cero, perdón, yo compro. Y durante varios días se va acabando el material hasta que llega a cero otra vez. Y aquí otra vez vuelvo a rellenar, ¿verdad? Eso en teoría es el comportamiento que normalmente se tiene. Sin embargo, la idea no es llegar a cero, porque si llegamos a cero voy a estar desabastecida. Yo no puedo llegar y llenar la bodega cuando se me acabó todo. Entonces, el punto de reorden lo que dice es, bueno, cuando yo voy por aquí, por la mitad, compro. O cuando voy un poquito más abajo, dependiendo del plazo de entrega. Entonces, el punto de reorden analiza, esta L significa cuánto duran en entregarme. Entonces, por ejemplo, mi proveedor me dura en entregar un mes y yo no voy a comprar cuando tengo un mes. Yo tengo que tomar en cuenta que antes de que termine el mes, yo ya tengo que haber hecho el pedido. ¿Y cuánto voy a comprar? Bueno, voy a comprar el mes, o sea, la cantidad de inventario suficiente para el mes y un poquito más por aquello de que haya algún atraso. Entonces, eso es el punto de reorden. Entonces, aquí lo que se busca es precisamente no llegar a este punto cero, sino que nosotros, a medida que va acabándose el material, nosotros ya deberíamos tener una orden puesta para poder reabastecernos. Entonces, cuando yo trabajo con puntos de reorden, por lo general yo pido el material cuando llega a cierto punto.
Entonces, la frecuencia de pedido va a depender del comportamiento, ¿verdad? Entonces, la frecuencia, cuando trabajo con punto de reorden, es variable, ¿verdad? Puede que, sí, que la demanda cambió y se me acabó más rápido de la cuenta, entonces pido más rápido. O por el contrario, está vendiéndose menos de ese material, entonces me demoro más en pedir. Cuando trabajamos con periodo fijo, es diferente. El periodo fijo, como su nombre lo dice, yo voy a pedir siempre en una determinada fecha. Es decir, yo pido todos los 15 de cada mes. Llueve, trueno, relampaguee, ese día yo pido. Entonces, ¿qué va a cambiar? Van a cambiar las cantidades que yo voy a pedir, porque va a depender qué tan bajito esté el nivel de inventario. Entonces, como ustedes ven aquí la gráfica, voy a pedir cada T, el tiempo que yo defina, ¿verdad? Entonces, eso se hace en revisiones periódicas y se va realizando la reposición independiente del nivel del inventario. Entonces, si yo tengo poquito inventario, entonces mi compra seguro va a ser grande para volver a rellenar. Entonces, lo que va variando es la cantidad. El periodo se mantiene fijo y la cantidad es variable. Entonces, aquí también se usa el concepto de inventario de seguridad, que es un inventario mínimo que yo voy a manejar para poder estar seguro de que si hay alguna fluctuación, yo voy a tener una forma de cubrirme. Este inventario de seguridad muchas veces la gente lo conoce como el mínimo. El mínimo en realidad es cuánto es lo que yo debo tener en mi bodega para evitar quedarme desabastecido. Hay otros modelos que se utilizan que son probabilísticos, es decir, se basan en la probabilidad. Entonces, toman en cuenta variaciones de demanda y se basan en herramientas estadísticas. Entonces, estos modelos de inventario que vimos aquí, básicamente son modelos numéricos y son modelos que se usan para demanda. ¿De qué tipo? Dígame, ¿dependiente o independiente? A ver si se entendió. ¿Ustedes qué opinan? Estos modelos que acabamos de ver, ¿para qué tipo de demanda se usan? ¿Y por qué? Profesora, no tendrían que usarse para ambos, porque realmente el abastecimiento tiene que ser tanto de los dos tipos. No podría uno decir que si voy a necesitar las llantas del cargo, no voy a tener el cargo, no, tengo que tener los dos tipos de demanda. Todo depende del tipo de empresa del que se trate, ¿no? ¿Qué opinan los demás? Bueno, que podría ser más para la demanda independiente, pues, tomando en cuenta que es el pronóstico mío y a partir de mi pronóstico yo tendría que hacer la demanda dependiente. Exacto. ¿Verdad? Se usa más que todo, se usa para demanda independiente. Dependiente, ajá. Independiente, que se pronostica. Acordémonos que la demanda independiente se pronostica y la demanda dependiente se calcula con base en los requerimientos de la demanda independiente. Entonces, para yo calcular mis requerimientos de la demanda dependiente, utilizo algo que se llama MRP, que son la planeación de requerimientos de materiales. Esto se usa, por ejemplo, si yo tengo una planta de producción y yo necesito vender, volvamos al mismo ejemplo del carro.
necesito vender 5.000 carros, entonces ahora sí, ¿qué voy a necesitar para producir esos carros? O yo trabajo en ebanistería y ocupo hacer varias mesas, ¿qué ocupo para hacer esas mesas? ¿Verdad? O cualquier cosa que yo vaya a hacer, a producir, ¿qué necesito para hacerlo? Eso, para eso se usa el MRP. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Ahora que hablábamos del carro, el carro tiene, y las llantas específicamente, las llantas tienen una particularidad. La llanta es demanda dependiente e independiente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo compro, digamos, yo produzco llantas, carros, perdón, yo voy a tener cierto volumen de llantas que yo las hago para la fabricación del carro en sí, pero también hay gente que compra llantas por aparte cuando se les rompe, cuando se les dañan, cuando se les gastan. Entonces, ese material tiene ese tipo de características, ¿verdad? Que se revenden por aparte solos, pero también hacen parte de un artículo. Eso se lo digo como un ejemplo de algunos artículos que tienen esa particularidad, que son parte de un artículo, pero se pueden vender sueltos. Entonces, eso es, en ese caso, tienen dos componentes de demanda y los dos se realizan de forma individual. Bueno, entonces, para continuar con eso, espero que no se les haya hecho más bien un enredo con lo que les acabo de explicar, pero básicamente es eso. Bueno, continuando con el MRP. El MRP es un sistema en el cual yo voy a gestionar los inventarios de la demanda dependiente para poder programar lo que necesito para reabastecer. Es decir, ¿qué necesito yo para producir algo? ¿Verdad? Entonces, aquí lo que se necesita es definir mis requerimientos para yo no tener ningún problema al momento de hacer mi producción. Nada que me vaya a impedir la fluidez de mi proceso. Entonces, el propósito es saber qué materiales necesito para cumplir con mis necesidades. Esto lo que nos hace es como un sugerido de órdenes de compra para poder fabricar los materiales que necesitamos. Entonces, el MRP lleva varios insumos que lo podemos ver en esta grafiquita, que no sé si la logran ver bien, si no me dicen, pero básicamente es, ¿sí se ve? Ok. Entonces, el MRP lleva varias informaciones. Una es la lista de los materiales necesarios, que es esta bolita azul, ¿verdad? Son todos los materiales que son los componentes para yo producir algo. Entonces, eso se llama lista de materiales. O lo van a encontrar como BOM, o por las siglas en inglés, que significa Bill of Materials, que básicamente es lista de materiales. Entonces, por ejemplo, como les decía ahorita, un carro lleva llanta, volante, motor, radiador, etcétera, etcétera. Esa es su lista de materiales. Entonces, todos los componentes que hacen parte de mi producto final. Si yo soy una empresa que hace jugos, bueno, llevo la fruta, el ácido ascórbico, el ácido cítrico, el conservante, el azúcar, etcétera. Entonces, son todos los componentes que hacen parte de, ¿verdad? Perdón, aquí. Después está esto que está en gris, que dice inventario disponible. Es decir, yo cuando voy a producir, a veces tengo ya inventario de materiales listos, entonces no ocupo todo. Si yo voy a armar una computadora, por ejemplo, puede que ya yo tenga algunos chips o dispositivos que ya estén listos, entonces yo no voy a necesitarlos todos. Después está en amarillo las órdenes de compra en tránsito, es decir, qué cosas ya yo estoy comprándole a ciertos proveedores y ya vienen en camino. Entonces no lo voy a duplicar porque ya están por entrar. Y también está el programa de producción, que es al final el que me va a decir qué necesito y cuándo y cuánto, ¿verdad? Entonces, todos estos ingredientes son los que me permiten a mí hacer un MRP. Entonces, este programa maestro lo que me va a decir es cuánto voy a producir. La lista de materiales, ya les expliqué qué es el detalle. Y
y además tener en cuenta todas las órdenes abiertas. Entonces, hay varios tipos de MRP, hay varias formas de, trabajando con el MRP, definir el tamaño del lote. Esta parte tal vez es bastante interesante, pero digamos que no está dentro del alcance del curso empezar como a desglosar esto. Hay otra materia donde se ve esto, que es cadena de abastecimiento, que ya se habla un poco más profundo de cómo es el MRP, cómo se calcula, etcétera, pero no está dentro del alcance de esta materia. Entonces, es como para que acordémonos que lo que estamos haciendo aquí es saber cómo se definen las cantidades que se necesitan comprar. Entonces, no vamos a profundizar tan al detalle de ese ejercicio, pero sí se profundiza en esa materia que le acabo de decir. Para definir el tamaño del lote, hay varias formas, digamos, lote a lote, que son las necesidades de cada periodo. Es decir, si yo normalmente utilizo 100 unidades por mes, bueno, yo voy a comprar de nuevo y compro mensualmente, yo compro 100, ¿verdad? Entonces, es lote a lote. Cantidad económica de compra es lo que acabamos de ver, que es el EOQ. Entonces, ahí respondo un poco lo que decía la compañera. Sí se usa el EOQ, pero digamos cuando yo trabajo con demanda independiente, con el EOQ por sí solo calculo lo que necesito. En cambio, cuando es una demanda dependiente, el EOQ es como una herramienta más dentro de la definición de lo que voy a requerir. O sea, el EOQ me va a permitir definir la cantidad, pero va en función de otra información relevante, como hablábamos ahorita, de las órdenes en camino, de la lista de materiales, etc. El costo total mínimo es otra técnica que lo que busca es cuál es la mejor alternativa que me dé el costo más bajo, ¿verdad? Y el costo unitario mínimo es buscar el costo de preparación dentro de un costo unitario mínimo. Es decir, me baso no solo en costo, no me baso tanto en un costo total, sino por artículo. Busco cuál es el que me da un costo menor. Bueno, otro concepto importante es el MRP2, que esto lo que hace es definir los recursos para la manufactura. Esto ya un poco más administrativo en el sentido de definir los recursos desde el punto de vista de finanzas, de producción, de mercadeo. Entonces, esto es como, yo voy a hacer mi producción, ¿qué necesito de todos los demás? ¿Qué necesito de mercadeo? ¿Qué información? ¿Qué ocupo de finanzas? Finanzas ocupo que tenga flujo de caja, que tenga un pronóstico o un presupuesto para yo poder adquirir. Y la parte de marketing, si tengo alguna promoción especial que tal vez esté sacando la empresa, ¿qué tanto me va a afectar eso mis niveles de producción? Para hacer todo esto del MRP, muchas empresas utilizan algunas herramientas que se llaman ERP o planeación de recursos empresariales, que lo que busca es, por medio de un software, poder saber qué se necesita, cuándo se necesita, cómo se integran las diferentes áreas. Digamos, en un ERP es un sistema que hay dentro de una compañía que me da información de inventarios, de costos, de entradas de materiales por llegar, y es una información que está disponible para toda la compañía. Entonces, finanzas, por ejemplo, para ellos es importante saber cuánto vale el inventario, ¿verdad? Es importante saber, por ejemplo, las cuentas por pagar a los proveedores. Ahí también está la parte de la facturación a clientes. Entonces, para cuentas por cobrar, es importante saber cuántas facturas están por vencerse. Entonces, el ERP son software que facilitan el manejo de una compañía donde toda la información está centralizada y cada área pues toma la información que necesita para poder cumplir con su operación. Entonces, cuando nosotros
cuando ustedes escuchen hablar del ERP, hay diferentes tipos dependiendo del tipo de organización. Es difícil decir que hay uno mejor que otro. Hay que buscar el que se adapte a las necesidades que tiene uno como empresa, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es. Bueno, siguiendo con la parte del inventario, vamos a ver algunos puntos claves de qué es el inventario, qué pedir, cuánto pedir, cómo pedir. Antes de seguir esta parte, no sé si hay alguna duda con lo que hemos visto anteriormente. Por mi parte no. Pues, No, profe. Bueno, para seguir, recordemos qué es el inventario, ¿verdad? El inventario hemos hablado de que es el activo circulante, en muchos casos más importante dentro de las empresas por el rubro que representa. Es dinero inmovilizado, es dinero que tiene que controlarse porque representa también riesgos, ¿verdad? De obsolescencia, de daños, de pérdidas, de un montón de situaciones que se pueden presentar. Entonces, los inventarios realmente tienen una importancia muy, muy grande dentro de una compañía. Entonces, eso implica que tiene que tener una administración muy, muy bien pensada, ¿verdad? Y hay que definir, cuando yo manejo un inventario, tengo que saber cuánto pedir, cuál es mi volumen de inventario necesario para cubrir mis necesidades, qué materiales debo pedir, qué es lo que vimos ahorita, de las características que tienen que tener, cuándo pedir, con qué frecuencia, en qué, lo que hablábamos ahorita, si lo vamos a hacer con punto de reorden o con plazo fijo, definir cuándo lo voy a hacer. ¿Cómo pedir? Si voy a hacer una orden abierta, una orden a largo plazo, hacer compras mensuales, etc. ¿Por qué pedir? ¿Qué necesidades debo cubrir? ¿Realmente ocupo comprar eso ahora? ¿Verdad? Y el punto que hemos hablado en varias ocasiones, minimizar costos. Acordémonos que el inventario del dinero inmovilizado es costo que tratamos de minimizar para no tener dinero sin que esté trabajándose o sin que esté fluyendo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del inventario? ¿Para qué tengo inventario yo? Si ya sabemos que es dinero inmovilizado. Es más, algunos autores hasta dicen que el inventario es un mal necesario. Así lo mencionan, ¿verdad? Que es algo que ojalá no lo tuviéramos, ¿verdad? Pero se necesita. ¿Por qué se necesita el inventario? Bueno, primero que todo, porque si no tenemos inventario, si no tenemos inventario, tenemos un riesgo mayor de no dar un servicio al cliente. Puedo quedarme sin material, puedo quedarme sin cómo abastecerme, si un proveedor me falló, y no tengo forma de dar una respuesta rápida. Entonces, el inventario es para suplir una demanda o una necesidad de mi cliente. Es necesario para nosotros tener un flujo constante de bienes, ¿verdad? Es importante para protegerme ante cambios en el mercado, ante incertidumbre, ante desabastecimiento y también para mantener un manejo razonable de personas y equipos. Por ejemplo, si yo tengo un inventario muy bajito y de repente todo el material me ingresa en un periodo muy corto, tengo que destinar muchos recursos a poder almacenar el material, descargarlo, acomodarlo, etcétera, ¿verdad? Entonces no podemos tener como esos picos. Entonces uno trata de mantener un flujo constante de materiales para pues tener un buen uso también de los insumos que tengo. Ok, ¿para qué sirve el inventario? ¿Qué función realiza? Entonces, el inventario puede ser
podemos tener inventario de producto en proceso, que es un producto que está en una etapa en la que no está ni terminado ni es materia prima, ya es un producto que tiene una transformación parcial. Esa es una cosa. Es una opción, un tipo de inventario. Hay otro que se llama producción justo a tiempo. Es decir, son inventarios bajitos que se mantienen dentro de las etapas del proceso productivo. Los inventarios cíclicos, que son inventarios que se acumulan dentro de varios puntos de la organización. El inventario de seguridad, que es básicamente para cubrirnos ante cambios en la demanda. Y algunos anticipados que se hacen más que todo para buscar cubrir una necesidad futura. Y los inventarios desacoplados, que son inventarios que se mantienen precisamente para tener una amortiguación ante variaciones. Ok, las formas de inventario, eso ya lo mencionamos, que son materia prima, productos en proceso, producto terminado, MRO, que ya vimos que era mantenimiento, reparaciones y operaciones, y productos de reventa. Producto en proceso, para aclararles un poco, es como el intermedio entre estos dos, entre materia prima y producto terminado. Son productos que tienen un grado de transformación, pero aún les faltan etapas para estar listos para la venta. Bueno, el otro punto es clasificación ABC. Antes de seguir en eso, ¿quién me puede comentar qué sabe de la clasificación ABC? Bueno, la clasificación ABC es una clasificación que se hace de los materiales basándonos en el criterio de Pareto, 80-20, que lo que se busca es enfocar los esfuerzos en lo más importante o lo de mayor valor. Dentro de un inventario, por lo general, hay muchos artículos que tienen un valor muy bajito, entonces realmente no podemos concentrarnos en eso, nos concentramos en los que tienen un valor mayor. Esos son los inventarios que a veces digamos, el 20% de los materiales representan el 80% del valor del inventario. Eso es lo que significa ese concepto de Pareto, que pocos ítems representan los valores más críticos. Entonces, aquí lo podemos ver. Por ejemplo, aquí yo tengo esos artículos A, son el 10% de la cantidad de artículos. Si lo vemos en cantidad de artículos, ven que es poquitito. Pero en costos representan un porcentaje bastante alto. Representan el 80% del dinero invertido. Los artículos B, esta clasificación puede variar, ¿verdad? Eso es un estándar, pero yo puedo definir que para mi criterio los A son el 15% o el 20%. Eso lo define cada empresa. Pero más o menos es la forma en que se distribuye. Entonces, en conclusión, si yo tengo que controlar mi inventario, tengo que estar pendiente del mejor uso, voy a concentrarme en esos artículos, que aunque solo es el 10% de los artículos, representan el 80% del dinero invertido. Justo a tiempo, son artículos que llegan al centro de trabajo justo cuando están por necesitarse. Eso justo a tiempo representa, lo que se busca con justo a tiempo es precisamente buscar que esos artículos representen poco volumen de inventario. Es decir, yo tengo justo lo necesario para operar. Entonces, trato de no mantener niveles de inventario muy altos. Y se busca eliminar los desperdicios y entregas perfectas, ¿verdad? Las entregas perfectas es porque si nosotros tenemos un inventario justo a tiempo, tenemos que tener proveedores confiables que no me pongan en riesgo la operación. Otro tema importante son el sistema Kanban, que es un sistema que se usa para artículos costosos y son tarjetas que se utilizan como para estar dándole control y monitoreo
a los materiales que se van acabando. Entonces se van rellenando, lo que se va acabando en la bodega se va rellenando por medio del sistema de tarjetas. Son como alertas que me dicen, bueno, ya este artículo llegó al punto de reorden, en este momento lo pido. Esos son sistemas visuales que ayudan mucho para que se facilite el reaprovisionamiento de los materiales. Bueno, entonces aquí llegamos ya a concluir la parte de cantidad, ¿verdad? De cuánto pedir. Esta parte es importante, que ustedes van a ver ejercicios, importante que los revisen del EOQ. Yo aquí les di la parte teórica, importante que vean ejercicios prácticos porque esa parte normalmente se evalúa. Realmente las fórmulas las van a encontrar en cualquier parte, eso es lo de menos. Lo importante es que ustedes entiendan los conceptos. Por ejemplo, el EOQ nos hablan de demanda anual. Si ustedes, por ejemplo, les dan la demanda mensual, ustedes saben que si la fórmula dice demanda anual, usted la pasa a demanda anual. O que las unidades de medida sean las mismas, ¿verdad? Ese tipo de cosas es importante que las tengan en cuenta al momento de utilizar la fórmula. Pero básicamente lo importante aquí es que entiendan los conceptos que acabamos de ver. Ok, ya esta es la última parte de la tutoría del día de hoy. Esta es la parte de la entrega en sí. Es decir, ya definimos lo que ocupamos, cuánto ocupamos, ahora sí cómo me lo van a entregar. Entonces, todo lo que tiene que ver con entregas va relacionado con una parte de la cadena de abastecimiento, que es la logística. La logística consiste en todo lo que es la parte de planeación y implementación del flujo de materiales, de tal forma que sea eficiente y llegue a su destino final. Entonces, ¿por qué es importante la logística? ¿O qué pensamos siempre que oímos logística? Pensamos en transporte. De hecho, la gente lo usa casi como sinónimo, ¿verdad? Una empresa de logística es de transporte, pero no, la logística es mucho más que eso. El transporte es una parte de la logística. Entonces, ¿por qué es importante el transporte? Porque muchas veces representa hasta el 40% del costo de un artículo. Vean, en este momento, la parte de los costos de transporte están muy fuertes, muy elevados con todo este tema de desabastecimiento de contenedores. Hay pocos contenedores disponibles y el costo del transporte incrementado de una forma muy, muy impresionante. Entonces, siempre es importante escoger el tipo de transporte adecuado dependiendo de el material que estemos transportando, desde dónde lo traemos, etcétera. Y hay que buscar el transportista que realmente cubra mis necesidades y me dé la garantía de que mis materiales van a llegar en buen estado y, en el tiempo apropiado. Entonces, y hay que buscar siempre un proveedor que dé el mejor valor. Ojo, valor, no costo. Valor se refiere también al servicio por venta, a las garantías, al seguimiento, a las capacitaciones, etc. Esa es la parte de transporte. Hay diferentes formas de transporte que se pueden utilizar. Está la parte de carreteras, transporte terrestre, que tal vez es el transporte más utilizado. Es flexible, tiene la capacidad de que es muy, muy variable en cuanto a peso y tamaño. Entonces, es realmente un tipo de transporte muy, muy funcional. Tal vez el más contaminante, de los más contaminantes, pero también es el más usado. El transporte intermodal, que básicamente es la combinación que hay entre diferentes tipos de transporte. Por ejemplo, yo traigo material vía marítima y luego del puerto la tengo que llevar hasta el lugar de destino. Ese intermodal implica transporte marítimo versus, y además transporte terrestre. Eso se llama intermodal. Básicamente es varios modos, es lo que podríamos mencionar. Otro tipo de transporte es transporte de líquidos o gases, que es a través de gasoductos. Esto más que todo se da en empresas, en países que tienen el transporte de petróleo, para transporte
de lo que es los gases por medio de gasoductos, pero también se da, por ejemplo, el agua. El agua que llega a nuestras casas se transporta a través de tuberías y eso es un transporte también. Es una entrega. En realidad, si ustedes se dan cuenta, el suministro de agua que tenemos en nuestra casa es una entrega. Desde el AIA tienen sus tanques y nos entrega en nuestras casas y luego nos cobra. Entonces, esa es una entrega también de materiales. En el aire estamos hablando de lo que es aéreo. Este es el servicio de transporte de mayor valor, más costoso de todos, pero también es el más seguro y el más rápido. Entonces, básicamente se usa mucho para cosas pequeñas y para emergencias debido a su costo. Transporte marítimo o fluvial es el más barato, pero es el más lento también y es inflexible en el sentido de que hay puntos de entrega, salen tal fecha y ahí no hay mucha variación, ¿verdad? De la fecha que sale el barco, lo que se quedó, ¿verdad? Y llega a los puertos que tiene que llegar, no puedo desviarme a ningún otro lado, entonces es bastante rígido en ese sentido, pero definitivamente es el medio de transporte más económico que existe y que sirve para las largas distancias. Y las ondas de frecuencia también es una forma de transporte, pero de información. Entonces, bueno, aquí la parte de transportes hay diferentes tipos de negociaciones. Se puede hacer contratos con los transportistas, se pueden hacer contrataciones individuales. Es importante también tener en cuenta que esta parte del transporte, muchísimas empresas prefieren subcontratarlas. Es mejor en muchas ocasiones subcontratar el servicio porque nos evitamos muchos costos fijos. Sin embargo, para algunas empresas que transportan productos como alimentos o ciertos dispositivos, prefieren muchas veces tener su transporte propio porque tienen ciertos requisitos que deben cumplir. Y, por ejemplo, lo que es transporte de material refrigerado son contenedores más especializados que requieren un mejor mantenimiento, son más costosos. Entonces, muchas veces hay empresas que prefieren tener bajo su propio control el transporte, pero la gran mayoría está optando por la subcontratación. Cuando vamos a definir un tipo de transporte, tenemos que ver ciertos criterios, la fecha de entrega, lo que es la parte de servicios disponibles, de si es un transportista confiable, qué pasa si hay un daño, quién asume la garantía. Ahora pasó hace poco, no sé si lo vieron en las noticias, que hay unos contenedores que se fueron al agua en El Salvador. Esos contenedores, por ejemplo, los dueños de esa mercadería lo perdieron, ¿verdad? Entonces, al momento de contratar el, el servicio de transporte, debemos tener esa garantía, esa seguridad de que me van a responder por eso, ¿verdad? Y vean qué importante a veces escuchar esas noticias, ustedes que están en esta parte, que estén al tanto. Ese barco está en ese momento atrapado ahí esperando. Los clientes que están esperando esas materias primas, las otras que vienen en el barco, no las que se hundieron, igual están atrasándose, ¿verdad? Entonces son temas que cuando uno define qué cantidad de comprar, debe tomar en cuenta imprevistos que se pueden presentar como esto. Es una importación que ya lleva varios días de atraso. Entonces, esa parte es importante siempre considerar que siempre hay un riesgo y siempre por eso es importante que hayan esos niveles de seguridad, ¿verdad? Las existencias de seguridad. Bueno, Lo que pasa es que me parece que en ese caso podría haber más bien incluso artículos de temporada también. Entonces es muy exactamente. difícil que eso que tenga algo, o sea, para prever tenerlo, porque serían cosas de temporada pasadas que más bien ya vendieron. Entonces Exacto. es difícil. Sí, exacto. Eso es muy importante lo que mencionas. Si, por ejemplo, yo compré un volumen importante porque viene el Black Friday y pasó, y ya probablemente
y tal vez la pueda vender en diciembre, pero no sé, ya perdí la oportunidad en un momento clave en el cual la gente está dispuesta a comprar, ¿verdad? Entonces, eso es cierto. Eso es un costo de faltante, de lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Para esa empresa va a perder el hecho de no tener inventario para vender. Entonces, de hecho, ahí viene mercadería de varias empresas importantes que están precisamente esperándolo por la época del año, pero es parte del riesgo, ¿verdad? En esta parte es importante que cuando se define la parte de transporte, por ejemplo, el transporte terrestre, que es el más usado, importante, por ejemplo, de pedir pólizas de transporte, de carga. Aquí, por ejemplo, a veces las empresas contratan tal vez un transportista pequeño o mediano y no le pide póliza de carga, o toman pólizas de cargas muy bajitas versus lo que están transportando. Entonces, es importante eso, que la póliza de carga vaya en función de lo que estoy transportando, porque si pasa un accidente, la póliza se cubre ese monto y ya, ¿verdad? Entonces, si hay un vuelco, por ejemplo, de un camión que ha pasado, bueno, yo tuve la experiencia en algún lugar que trabajé, se volcó el camión, se perdió toda la mercadería, ok, ¿quién va a responder por eso? Tenemos que tener transportistas que realmente tengan la capacidad económica o las pólizas que nos cubran ese tipo de situaciones. Entonces, eso es muy importante, que haya acuerdos muy claros, ¿verdad? Y también acordémonos de algo muy importante. Si nosotros tenemos un transportista que nos trae materia prima, pues ya hablamos de todos los riesgos, pero también a veces el transporte es el que nos entrega a nuestro cliente, convirtiéndose en la última imagen de la empresa que se va a llevar un cliente. Un cliente muchas veces no le importa quién es el transportista, si es propio o no, lo que le importa es el servicio que le da. Entonces, esa parte de transporte es bien importante al momento de seleccionarlo. Tener en cuenta todo el riesgo que implica una flota. Saber qué pasa si hay un reclamo, qué pasa si hay un accidente, qué pasa si se dañan los materiales, qué pasa si hay un atraso, qué pasa si hay un accidente, etc. Dentro de estos temas de transporte, hay ciertos términos de uso internacional que se llaman los Incoterms. No sé si los han escuchado. Los Incoterms son términos de negociación internacional que se utilizan para llegar a acuerdos. Entonces, por ejemplo, si yo contrato un transporte y yo digo que va a ser FOB, no sé si han escuchado eso. FOB significa Free on Board o libre a bordo. Eso significa que el material se entrega en un punto específico y todo esto lo paga el vendedor. Y a partir de ese punto, del punto final, todo el riesgo lo asume el comprador. Entonces, estos términos de negociación hay varios, hay SPOS, SIF, Export, etcétera. Ahorita los vamos a mencionar muy brevemente porque esto es todo un tema, es un tema bastante interesante, pero digamos que la tutoría no nos daría tiempo de ver todo esto, pero sí es importante que ustedes lo lean, se documenten. Si ustedes van a trabajar en compras, tienen que saber qué son los Incoterms, cuáles son los utilizados, los más utilizados, etcétera. Y es importante también que sepan, o sea, la relación entre cada Incoterm va desde dónde llega la responsabilidad y el alcance del comprador y del vendedor. Entonces, por ejemplo, creo que aquí lo tengo más adelante. Bueno, aquí está, no, aquí no está tan detallado, pero lo pueden leer. Por ejemplo, export es cuando yo entrego en mi fábrica. Entonces, si yo soy el proveedor, yo entrego en la fábrica. De ahí en adelante, todo el riesgo lo asume el comprador. Si yo vendo FOB, yo llego hasta el puerto. De ahí en adelante, todo lo asume el comprador. Entonces, ven, el riesgo va a depender va a depender hasta dónde llega el riesgo del comprador y el riesgo del proveedor. Entonces, yo, por ejemplo, puedo como vendedor decir, bueno, yo le vendo export, le vendo más barato, pero es export. Usted, todo lo que pasa de aquí en adelante lo asume el comprador, ¿verdad? Entonces, todo eso también tenemos que medirlo en el momento de hacer la negociación, ver cuál es el término que más nos conviene. Aquí es importante en estos términos saber quién define, quién paga el transporte,
quién es responsable de cada una de las etapas de la exportación. Entonces aquí está, por ejemplo, ven, aquí está quién asume cada riesgo, dependiendo del tipo de concepto. Esto los invito, de verdad, que lo lean en la información que hay dentro de las orientaciones, porque a nivel de formación profesional es importante que ustedes manejen esos términos. Como les digo, no alcanza la tutoría para poderme detallar cada uno, son diferentes términos, pero sí los pueden ver en la literatura. Es más, ustedes los buscan como Incoterms en Google y ahí les aparece, Google Académico, mejor, para que les salga información más, más formal, pero hay mucha información sobre esto y es importante para formación profesional. Cuando hablamos de la parte de logística y transporte en general, puntos importantes que voy a mencionar, así a grosso modo, es además del precio, ver el análisis del valor, qué tanto valor me añade, qué tan segura es la carga, la forma en que carga, el manejo del material en el camino, qué tanta protección tengo contra cualquier riesgo. Es importante analizar, por ejemplo, si yo voy a traer una importación, ver qué resulta mejor, si consolidar carga con otros compradores, si traerme un contenedor lleno, etcétera, ¿verdad? Es importante que haya una relación muy cercana con los proveedores, sobre todo cuando son importaciones, para no llevarse sorpresas, tener información muy clara de qué es lo que me van a suministrar y que los términos de negociación estén claros desde el principio. Sobre todo que si a mí me llega una importación y está mal, es complicado, ya no puedo devolver el material, ¿verdad? Aunque quiera. Entonces, en estos aspectos es importante dejar muy claramente definidas las especificaciones y los términos de entrega. Temas de qué pasa si algo sale mal, quién asume qué, qué pasa si nos peleamos, cómo se va a arbitrar esto. Entonces, es importante que en la parte logística, principalmente de importaciones, todas esas cosas estén claramente definidas desde el momento que sea la negociación. Bueno, aquí daríamos fin a la tutoría del día de hoy. Espero que todo les haya quedado muy claro. Cualquier duda que les surja en el transcurso de este tiempo, igual pueden consultarme por medio del correo o el foro y estamos a la orden. Cualquier consulta que les pueda surgir. Muchas gracias, profesora. Que te pase buenas noches. Bueno, con mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Bueno, con gusto. Buenas noches.